El primer año se encuentra basada en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, donde dice: después de esto miré y una gran multitud, a cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas. Apocalipsis. Está allí en el prontuario. Apocalipsis 7, 9 y 10. Usted quedó ayer que le dan un papel, creo que lo haga hoy, no lo llevo. Todavía tranquilo, que tenemos un día más. No Yo sé que no quiero que vayan a ese papel hasta que... Hay uno que leí ayer que no hablamos de él, que es el que vamos a hablar hoy, sobre la globalización. Bueno. Así que es el hecho de que como entidad religiosa nosotros tenemos que tener un enfoque global, pero hay un aspecto positivo y un aspecto negativo En la globalización. en la globalización. El video que yo voy a poner en un momento, lo que nosotros vamos a hacer es, ustedes necesitan escuchar, vamos a hablar de ese documento en un momento. Es un documento escrito desde el punto de vista católico. En este video yo quiero que ustedes tomen nota, porque acuérdense que ustedes van a hacer una reflexión basada en estos dos videos que yo voy a tocar. Wow. Y eso ya está puesto ya en el muro. Así que... El video. El video está puesto en el muro. No. Está puesto la asignación. Ustedes van a mirar ahora mientras escuchan. Lo que vamos a hacer primero es observar, escuchar el video. Luego del video, entonces vamos a interactuar acerca del video. Vamos a hablar de algunas de las cosas. Así que tomen nota mientras miran el video, porque entonces me interesa escuchar de ustedes los aspectos del video que le llaman la atención, principalmente entendiendo que aunque estos no son videos cristianos, ustedes están mirando cómo la iglesia como un ente local en su contexto puede ser afectada positiva o negativamente por la globalización, y cómo puede utilizar también los conceptos en que se encuentra en la globalización para nosotros proyectar nuestra iglesia más allá del contexto, del entorno donde nosotros nos encontramos. Así que por eso digo, presten atención. En algunos uno de ellos un poquito más viejito, tienen unas cuantas cositas que quizás no se escuchan bien, el otro se escucha mejor, pero yo sé que el hecho es que vean. Al principio uno de ellos van a escuchar a Allende hablando, después se van a mover. Vamos a mirarlo aquí para que vean. No es el Allende que usted mencionó, creo que ayer fue. Así que tomen nota, esperamos de que se vea bien. Salvador Allende. Era presidente de Chile. Va a él a hablar, después van a escuchar a él en un discurso, después van a escuchar varias, vamos a ver cómo se ve, cómo se oye. No creo que haya que apagar más luces. Así que piensen en eso, hermano, piensen en lo negativo y lo positivo. Esas son las cosas, pues yo le voy a preguntar qué es lo negativo de lo que ustedes miraron, qué es lo negativo de la globalización, qué es lo positivo de la globalización, y cómo la iglesia se afecta por los conceptos de la globalización y cómo puede utilizarlos para ministrar, para llevar a cabo su trabajo como iglesia. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta, y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. No hay patria posible en el capitalismo, no la hay. Solo el socialismo libera
Solo la democracia verdadera libera. Third, if you're an American manufacturer, you should get a bigger tax cut. If you're a high-tech manufacturer, we should double the tax deduction you get for making your products here. Aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, Pregunté otra. No, no sé. No sé. Y globalización es como algo, yo sé, pero globalización, como coger algo y para uno o algo así. Hace más de un siglo y medio, Marx provocó al mundo burgués con célebres palabras: un fantasma recorre Europa, el comunismo. Hoy es otra la frase que está en boca de los líderes políticos, gerentes de empresas, trabajadores y científicos. Un fantasma recorre el mundo, la globalización. Klaus Boderberg, 1988. La globalización es un proceso mediante el cual se busca que se desarrolle un único mercado capitalista, logrando además la integración mundial en sus aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, los cuales permiten la interacción activa entre países, mejorando las relaciones entre los mismos. Realmente para hablar de los TLC se tiene que hablar de la globalización, y dentro de esa globalización se podría hablar del neoliberalismo, que se originó básicamente contrario a lo que opinan algunos sectores extremistas, especialmente de izquierda. El neoliberalismo se originó fundamentalmente por la alianza, por el contubernio que se dio entre el capital financiero internacional a través de las transnacionales con el Partido Comunista Chino en la década de los 70, al final de la década de los 70. La historia nos dice que las transnacionales pretendían en América Latina buscar fundamentalmente una especie de flexibilización laboral. Eso lo buscaban básicamente en América Latina con una mano de obra calificada, pero al fracasar por los diferentes conflictos sociales y políticos que se desarrollaban en América Latina, apelaron a la China. Y la China, pues como lo dije anteriormente, en contubernio con las transnacionales y el capital financiero internacional, creó lo que se llama hoy el neoliberalismo. Por eso cuando los dirigentes de la izquierda latinoamericana se desgañitan hablando de ese término, tienen que saber principalmente su origen, y que un sector marxista, en este caso el gobierno chino, es propiciador de ese neoliberalismo. Entonces eso conduce necesariamente a la globalización de la economía. Bueno, la globalización básicamente se define como un proceso, ¿sí? Es un proceso que se puede marcar de pronto dentro del ámbito económico. ¿Por qué lo económico? Porque mirando varias facetas de la globalización, todas confluyen en ese mismo aspecto. Desde una perspectiva escéptica, la globalización es un proceso que provoca el predominio del capital, del imperialismo, un poder de algunas minorías sobre las mayorías, provocando inequidad y desigualdad. En contraste a esta posición, encontramos que se defiende la globalización, sustentando que ésta provocaría una nueva era de prosperidad y riqueza para el mundo, con grandes oportunidades para los nuevos mercados, en especial para los pequeños países, incentivando la competitividad entre industrias. Pues la globalización es la sociedad actual, es decir, somos una sociedad que desde la década de los 80, finalizando la década de 1980 hasta nuestros días en el siglo XXI, se estandarizaron, se homogeneizaron ciertos parámetros económicos, sociales, culturales, de moda y de consumo a lo largo del mundo, ¿no? Y eso debido al imperio, digamos, del capitalismo y del modelo norteamericano de economía y de
de eso. Esa es la globalización como tal, que para algunos será buena, para otros será mala, pero que finalmente es la sociedad actual. La globalización no es algo reciente como se tiene pensado, o sea, la globalización no es algo que sucedió de una década para acá. Hablamos de la globalización, digamos, este proceso se empieza a configurar a partir de tres momentos fundamentales, por lo menos en lo que respecta a los países latinoamericanos. El primer momento de la globalización, tal y como se conoce, es la globalización que se da en el año de 1492 con el descubrimiento de América. Es el primer proceso de globalización. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en contacto con otro mundo distinto, ya avanzado, como era el continente europeo. Al entrar en contacto dos mundos totalmente distintos, se empiezan a generar una serie de cambios y transformaciones a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, pero la incidencia de esa mirada europea con respecto a lo que tiene que ver con América Latina, pues obviamente va a alterar todas nuestras dinámicas y nuestras estructuras tal y como las habíamos tenido concebidas hasta ese momento. Hola, yo soy Ana y él es mi novio Fidel. Hoy aprendí una cosa sobre las familias colombianas, son grandes. Te presento a mi tía Margot. Este es mi primer cargo y estos son mis sobrinitos. Y por eso, Renault creó el carro perfecto para la familia colombiana, el Renault Logan. Ahora con nuevo panel de instrumentos y nuevo radio. Llévatelo matriculado con tasa desde 0% de interés. Definitivamente el francés más colombiano es Renault. Fíjense que la identidad es quizás esa mayor pérdida de lo que significa la globalización, porque hoy no sabemos si somos colombianos, si somos norteamericanos, si somos ciudadanos del mundo, y casi que nos quieren vender que somos ciudadanos globales, porque su mismo nombre lo indica, ¿no? Ya esa aldea de McLuhan hoy en día es lo que él decía, la aldea global, hoy también es la aldea digital, entonces ya no sabemos finalmente en qué aldea estamos. Entonces nosotros debemos de mirar esencialmente que el fortalecimiento de nuestras economías internamente, lo que se puede llamar un sistema de economía múltiple con un modelo autogestionario, sería una salida para nuestros países. Un segundo momento de la globalización lo tenemos cuando hacemos referencia al proceso económico que se da con las revoluciones burguesas, específicamente con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Básicamente, desde la Revolución Industrial se da una serie de cambios que involucran a todo el mundo en un nuevo proceso. Cambian todas las estructuras de carácter social y económico, y eso hace que el mundo entre en un proceso de contacto mucho más dinámico y mucho más amplio, debido a que al cambiar las estructuras económicas se empiezan a generar una serie de procesos de transformación de recursos que están ubicados en unos países, obviamente a partir del desarrollo de las máquinas, que van a generar todos estos procesos de producción acelerada y que intentarán entonces estos mismos países, estas grandes potencias, como Inglaterra, por ejemplo, a buscar nuevas posibilidades de desarrollo en otros países a partir de las materias primas. Entonces el mundo ya entra en una nueva faceta que es unos grupos o unos países que se encargarán de desarrollar máquinas y procesos de industrialización, y otros países que aportaremos lo que tiene que ver con las materias primas y las, todos estos recursos que se necesitan para ser transformados y convertidos en mercancías, obviamente dentro del esquema del sistema económico capitalista. Realmente no creo que vaya a cambiar mucho la sociedad en los próximos 10 años. Los colombianos seguiremos siendo como los mismos colombianos consumistas y tratando de estar al último grito de la tecnología. Dentro de 10 años no va a haber carros voladores, no va a haber viajes al espacio como tan habituales en el itinerario de los colombianos. Yo creo que la sociedad en 10 años no va a cambiar abismalmente a lo que la conocemos hoy en día. Quizás sea una sociedad más tecnologizada, pero no más tecnológica. Ojo con eso. Tecnologizada me refiero a que serán más los aparatos y dispositivos tecnológicos a los que la gente usará, pero no el pensamiento tecnológico ni científico que conduce a una sociedad tecnificada. Entonces yo creo que seguiremos siendo una mezcla de pueblo con ciudad.
¿El nuevo Galaxy 3? No, ¿cuál? El último que llegó al mercado. ¿Cuál? No lo he visto. Gracias a la implementación del TLC. ¿Pero es que qué es el TLC? El TLC es lo mejor que pudo haber llegado en este momento. Pero para las grandes potencias, para nosotros no. A mí me ha favorecido mucho, mira. Chateo con mis amigos sin necesidad de tenerlos aquí, hago mis tareas muy sencillo. En mi computador no tengo que ir a la biblioteca, qué pereza. Pero nada mejor que tener el libro así en la mano y poder leer. Ay no, Carlos, tú tienes una mente muy anticuada, o sea, actualízate, la nueva onda de la tecnología. No, no es la nueva onda. Pero mientras tú quieres de nuevo armas, yo quiero el último libro de Jesús Martín Barrero. Pues fácil, descárgalo en PDF por internet. A ver, mira, eso es globalización. Por supuesto, en muchos lugares de Colombia ni siquiera se hablará de tecnología, ni siquiera se hablará de sociedad digital. Entonces Colombia será multidiversa y súper mega cultural como lo es todavía. Creo que esa parte no se va a perder. O sea que el colombiano es un ciudadano colombiano. Nuestro planeta, constituido por miles de especies naturales, tanto animales como vegetales, en miles de años atrás, donde solo existía la defensa natural, donde no existía la tecnología ni las ventajas de la economía, dotados de refugios selváticos que complementaban la humanidad, estamos hoy inmersos frente a la globalización. El tercer momento de la globalización lo ubicamos mucho más reciente en lo que tiene que ver con el libre comercio que se estipula para intentar que los países entren en un proceso de negociación supuestamente, ¿cierto?, desde esta mirada, digamos, de carácter equilibrado, es decir, los países que tienen la posibilidad de transformar la materia prima estarán buscando que otros países que les aporten esas materias primas pues entren en ese proceso, y lo que se busca es entonces entrar supuestamente a competir, ¿cierto?, en igualdad de términos, pero desafortunadamente estas grandes empresas, estos grandes monopolios, estas grandes multinacionales, pues terminan absorbiendo las pequeñas y medianas economías de los países que entran en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros ya no producimos lo que necesitamos para nuestra propia supervivencia, sino que producimos para exportar, ¿cierto? Y esos productos que exportamos se transforman en mercancías que después nosotros mismos estamos comprando. Entonces no estamos haciendo un ejercicio totalmente práctico de producir para satisfacer nuestras necesidades, sino producir para satisfacer las necesidades del capital, que busca, obviamente, a partir de esos tratados comerciales, someter a las pequeñas y medianas economías a unos niveles de explotación a gran escala que terminan sumiendo a estos países en la miseria y en la pobreza. Con este TLC va a llegar mucha más inversión para la infraestructura, más inversión para la industria, más inversión para el desarrollo rural. Con el TLC vamos a avanzar en suma en nuestras metas esenciales para generar más empleo formal, y también para reducir con más eficacia la pobreza. En esas condiciones los TLC habría que haberlos mejor diseñado, porque pues eso es, como se decía, la alianza entre el zorro y la gallina, y en este caso pues la parte débil corresponde a los países de América Latina. Shell, líder. Ahí termina. Este ya es un anuncio. Voy a ir al próximo. Espero que